Muy bien. Entonces, a esta semana, en esta sesión corresponde revisar el tema de genética molecular y biotecnología. Vamos a revisar primero cuál es la estructura, la importancia del ADN o DNA y el ARN o RNA. Las siglas son las mismas, el orden depende únicamente del idioma en que se esté utilizando. Cuando tenemos el idioma inglés es DNA y RNA, por lo regular en español es ADN y ARN. Entonces, estas son dos biomoléculas muy importantes porque se encargan de, digámoslo así, son las encargadas de que nuestras células puedan transferir la información que tienen a células nuevas y que esta información va siendo pasada de generación en generación. Es decir, tienen toda la información genética de nuestras células. Listo. Y estas se encargan de muchos otros procesos, por ejemplo, el RNA o el ARN, se encarga de procesos como la síntesis de proteína, llevar mensajes dentro de la célula para la construcción de otras biomoléculas, etcétera. Lo que tienen en común estas dos biomoléculas son los componentes que las conforman. El ADN está elaborado, o más bien contiene bases nitrogenadas como son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Mientras que el ARN contiene bases nitrogenadas como son la citosina, la guanina, la adenina, y la diferencia, una de las dos grandes diferencias, es que el ARN contiene uracilo en lugar de timina. La otra gran diferencia entre estas dos moléculas, ¿cuál sería? ¿Qué me pueden mencionar en esta imagen que diferencia a gran escala el ARN y el ADN? Que no tiene la parte del ADN. Sí, digamos que está a la mitad. El ADN, a ver, tengo una respuesta aquí en el chat. Vamos a ver. Que no son pares en el ARN. Así es. El ADN está conformada por una doble hélice. Si podemos ver, aquí asemeja como una hélice de esas de las que detectan o que comienzan a girar cuando hay viento. Entonces, en este caso, el ADN está conformado por una doble hélice, mientras que el ARN es una hélice sencilla, es decir, tiene una sola cadena. Entonces, por definición, los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética, son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales y o monómeros denominados nucleótidos. Si los vemos desde un punto de vista químico, estas son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, que son las bases nucleotidadas que vimos ahorita, adenina, citosina, guanina y timina, u uracilo, cuando se trata de ARN, que se encuentran unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. De acuerdo con la composición química, los ácidos nucleicos se van a clasificar en ácidos desoxirribonucleicos, es decir, ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular. Recordemos, cuando hablamos de que el ADN se encuentra residiendo en el núcleo celular, estamos hablando de células, por ejemplo, eucariotas, células que tienen un núcleo verdadero, que tienen un núcleo bien definido y que dentro de él se encuentra el ADN. También puede presentarse en algunos organelos, por ejemplo, en las mitocondrias,
Y el ácido ribonucleico o ARN actúa en el citoplasma, en donde va a estar llevando la mayoría de sus funciones. El ARN va a ser en el citoplasma. Entre las principales diferencias entre el ADN y el ARN tenemos que el ADN es responsable de almacenar la información genética. Todo lo que nuestra célula, digámoslo así, sabe, todos esos procesos, todo lo que permite la función de nosotros como organismos o incluso de un organismo unicelular como es una bacteria, un protozoario, se encuentra en el ADN. La información genética utilizada en el desarrollo de los organismos vivos, mientras que el ARN es responsable de la síntesis de proteínas. Recordemos, las proteínas van a estar siendo sintetizadas para poder formar posteriormente aminoácidos, para formar posteriormente algunas otras macromoléculas o servir como nutrientes, como enzimas, etc. Entonces tenemos bases nitrogenadas púricas, como son la adenina y la guanina. También tenemos bases nitrogenadas pirimídicas, que son la citosina, la timina y el uracilo. Las bases nitrogenadas van a ser las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son 2 purinas y 2 pirimidinas, adenina, guanina, citosina y timina. En el caso del ARN, también son también son 4 bases, 2 purinas, también adenina y guanina, y 2 pirimidinas, que en este caso la timina se sustituye por el uracilo. Es decir, en ARN vamos a tener adenina, guanina, citosina y uracilo. A grandes rasgos, las diferencias entre estas dos biomoléculas son el tipo de molécula. Una es ácido desoxirribonucleico y el otro es ácido ribonucleico. En cuanto a lo estructural, el ADN tiene una doble cadena, como lo vimos en la primera imagen, y el ARN tiene una cadena simple, es decir, una sola hélice que está girando sobre su eje. Las bases nitrogenadas del ADN, como acabamos de ver, es adenina, timina, citosina y guanina, mientras que las bases nitrogenadas del ARN son adenina, uracilo, citosina y guanina. Se van a complementar la adenina con la timina, la citosina con la guanina en el ADN, mientras que en el ARN se van a complementar la adenina con el uracilo y la citosina continúa complementándose con la guanina. El azúcar es desoxirribosa en el ADN y es una ribosa en el ARN. Tenemos dos tipos de ADN, el nuclear, que como su nombre lo dice, se encuentra dentro del núcleo, y el mitocondrial, que se encuentra en las mitocondrias. ¿Quién me puede recordar qué son las mitocondrias? ¿Alguien recuerda? Lo vimos de hecho en la actividad anterior. Estuvieron ahí colocando los diversos organelos de las células. ¿Recuerdan qué es la mitocondria? Bueno, queda de tarea entonces. Los tipos de ARN son mensajero, de transferencia, ribosomal y no codificante. Cada uno de ellos va a tener una función diferente. Las funciones del ADN, principalmente almacenar y transferir la información genética. El ARN se encarga de interpretar el código genético del ADN, digamos que es el traductor del ADN, para poder conducir la síntesis de proteína. La localización en procariotas está en el citoplasma para ambos, y en los eucariotas se encuentra
El ADN, recordemos, eucariotas, estamos hablando de células, de organismos que tienen, bueno, de células que tienen un núcleo verdadero. Entonces, el ADN en eucariotas va a estar dentro del núcleo y en las mitocondrias, mientras que el ARN también va a estar en el núcleo y en el citoplasma. Esta tablita resume la tabla anterior. En sí, ADN, 2 cadenas de nucleótidos formando una doble hélice. Tiene un azúcar de 5 carbonos. Esta es una desoxirribosa. Las bases son A, C, G, T, es decir, adenina, citosina, guanina y timina. Estas son representadas por su inicial en mayúscula, A de adenina, C de citosina, G de guanina y T de timina. Vamos a aprendernos esto también porque es muy importante. Más adelante ya no van a aparecer los nombres completos, sino únicamente las iniciales. Las bases nitrogenadas del ARN son A, G, C y U, porque sustituimos la timina por el uracilo. La función del ADN es la de transferir y almacenar la información de generación en generación, mientras que la función del ADN es la síntesis de proteína mediante la transcripción y la traducción. Tenemos que el ADN pues tiene esa capacidad de poder replicarse, es decir, de una, digámoslo así, tira de una molécula de ADN, es posible obtener una copia idéntica a ella. Esta se va a llevar a cabo mediante la replicación, es decir, vamos a estar replicando el ADN que ya se encuentra presente, y este va a ser dada por la replicación conservativa, perdón, semiconservativa o semiconservadora, o la síntesis bidireccional y discontinua mediante una serie de enzimas, por ejemplo, la topoisomerasa, que se encarga de ir desdoblando, es decir, esta enzima va a hacer que la hélice se vaya estirando, pierda esa rigidez. La helicasa va a ir cortando y pegando a la vez los otros nucleótidos a las cadenas nuevas, y la ADN polimerasa va a estar creando la otra cadena complementaria, es decir, de las 2 cadenas que tenemos inicialmente de ADN, se van a formar 4, cada una en una diferente hélice, es decir, una copia idéntica a la primera cadena. Posteriormente tenemos la transcripción y la traducción. La transcripción se encarga de dar esa señal, de mandar esa información desde el núcleo hacia, por ejemplo, los ribosomas que se encuentran ya sea en el retículo endoplásmico rugoso o que se encuentren en alguna otra parte del citoplasma, para que se pueda ir traduciendo esa información a la generación de proteínas. Entonces, la información que se encuentra en el ADN va a ser transcrita por un ARN mensajero. Recordemos las funciones de la ARN son mensajero, de transferencia, el ribosomal y el no codificante. Entonces, cuando hablamos de un ARN mensajero, hablamos de que el ARN, esa biomolécula, que se va a formar en la transcripción a partir de la información del ADN para poder salir al citoplasma donde se encuentran los ribosomas, ya sea en el citoplasma directamente o aquellos ribosomas que se encuentran también en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Me recuerdan cuál es la diferencia entre el retículo endoplásmico rugoso y el liso?
Sí, así es, Mónica. No había visto su respuesta anterior. La mitocondria es la central eléctrica de la célula. Así es la que se encarga de la síntesis de ATP, que la ATP, como podemos recordar, es, digamos, la moneda energética, es esa energía que necesita cualquier bioproceso, cualquier acción que esté realizando nuestra célula necesita eh, el consumo de ATP. Y los ribosomas, sí, es la principal diferencia entre el retículo endoplásmico liso y rugoso. El liso tiene una ausencia de ribosomas y está dado o está conformado, digámoslo así, como por túbulos, por tubos, tuberías largas, lisas, mientras que el retículo endoplásmico rugoso tiene embebidos en sus paredes los ribosomas y es un poco más como placas. Entonces, el ARN mensajero va a ir hacia los ribosomas que se encuentran en el citoplasma o en el retículo endoplásmico rugoso para que esta información sea codificada, es decir, sea traducida a la generación de proteínas. Para esto tenemos la intervención también del ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el que va a ir, digámoslo así, acarreando los elementos que contiene un aminoácido y que va a ir complementando a esta cadena de ARN mensajero para que mediante la traducción vaya formando esa cadena de proteínas que se están necesitando. Es decir, la célula va a mandar la señal, ocupo estas proteínas, se genera un pre-ARN mensajero, un ARN mensajero, que en conjunto con ARN de transferencia va a estar mediante la traducción generando esas proteínas. Entonces la señal viene desde el núcleo, desde el ADN, y recordemos, el ARN se encarga de traducir, de transcribir y traducir la información que se encuentra presente en el ADN. Ejemplos que nos pueden hacer más simple la comprensión de esto. El ADN es un manual, es un libro que tiene un manual para elaborar diversas muebles. El ARN es la copia de una de las hojas de ese manual y la proteína va a ser el resultado de seguir las instrucciones de esa copia. Por ejemplo, el ADN es una idea que podemos tener nosotros, el ARN es, digamos, se me ocurrió la idea de una novela. Bueno, entonces yo ya la imaginé, yo ya tengo la información que va a tener esa novela. El ARN mensajero es como el ponernos a escribir una novela y la proteína sería el libro ya publicado que contenga esa novela. ¿Alguna duda con algo de la información de ADN, ARN y los procesos que se llevan a cabo desde la señalización del ADN hasta la producción de la proteína? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, gracias, Dylan. Entonces, continuamos 2 temas más, ingeniería genética y un poquito de bioética. Para hablar de la bioingeniería genética o de la ingeniería genética, tenemos que conocer un poquito de biotecnología. Vamos a definir la biotecnología como el conjunto de técnicas que utilizan las potencialidades de los organismos vivos o de compuestos procedentes de ellos, ya sean enzimas, hormonas, antibióticos, etcétera, para la obtención de productos y bienes y servicios, principalmente a favor del ser humano. Tenemos 3 tipos de biotecnología, la tradicional, la moderna y la contemporánea.
Y esta tiene diversas aplicaciones, desde el mejoramiento ambiental, la producción de eh, bienes o productos que favorezcan. Se dice que la biotecnología está a favor del medio ambiente, entonces productos que sean alternativas al uso de hidrocarburos, por ejemplo. Tenemos el biodiesel, ahorita vamos a ver qué es exactamente, y el mejoramiento de los alimentos, por dar un ejemplo también muy específico de la biotecnología. Tiene diversas aplicaciones y estas se van a estar dividiendo de acuerdo, o más bien se les va a asignar un color de acuerdo a la división que tengan. Cuando hablamos de aplicaciones médicas, hablamos de una biotecnología roja que se encarga de la obtención de nuevos productos y fármacos por organismos, producción de eh, anticuerpos monoclonales, el desarrollo de terapias génicas y celulares. Hablamos de biotecnología verde cuando se dedica al desarrollo de aplicaciones agrícolas y ganaderas. La aplicación acuática y marina tiene o está corresponde a la biotecnología azul cuando tenemos procesos industriales como la producción de nuevos componentes, compuestos, desarrollo de combustibles nuevos, uso de bacterias para eliminar vertidos de petróleo, hablamos de una biotecnología blanca, es decir, de mejoramiento por los productos industriales. Entonces, eh, como vimos, algunas de estas implican la manipulación o creación de organismos transgénicos. Un organismo transgénico es aquel que tiene una alteración en su material genético por la introducción artificial, es decir, es manipulado genéticamente en alguno de sus genes. Esto es proveniente de otro organismo completamente diferente, es decir, que tomamos un gen de un organismo y lo insertamos en el material genético de otro. Aparentemente no existen barreras para mezclar los genes de dos especies diferentes. Para esto existen bioherramientas que son muy específicas para intercambiar el fragmento específico de ADN de una especie distinta a otra. Se descubrió posteriormente que la práctica se venía realizando en la naturaleza de forma espontánea desde hace millones de años en los vegetales a través de las bacterias llamadas Agrobacterium tumefaciens. Esta es una bacteria que está asociada, si mal no recuerdo, a las raíces de las plantas. Entonces, estas bacterias toman información de una planta y son capaces de transferirlas a otra planta. Es decir, transfieren esa información de un individuo a otro. Las bacterias producen hoy en día proteínas humanas por ingeniería genética, como el interferón, la insulina, la hormona de crecimiento, que son de gran importancia en la medicina. Es decir, se ha utilizado la utilización, vaya, se ha llevado a cabo la utilización de estos organismos transgénicos principalmente para mejorar algunas terapias o la creación de medicamentos. Tenemos microorganismos transgénicos, por ejemplo, que se encargan de la producción de alimentos, la eliminación de basura, la obtención de materias primas para la industria o descontaminar lo que la industria ha contaminado. Cuando hablamos de animales de granja, estos son bioreactores de proteínas terapéuticas humanas en su leche, por ejemplo, la anticipsina, el factor 8 de coagulación, entre otros. Las plantas transgénicas, hablando de una nueva revolución verde, estas son capaces de resistir fenómenos naturales, por ejemplo, sequía, inundaciones o incluso plagas mediante la transferencia de estos genes para su mejoramiento. Ya específicamente hablando de la ingeniería genética, esta trata del conjunto de técnicas nacidas de la biología molecular que permiten manipular el genoma de un ser vivo, introduciendo genes en un organismo que carece de ellos. Se puede realizar mediante enzimas de restricción capaces de cortar el ADN por puntos concretos
Recordemos la forma del ADN es una hélice, es una doble hélice. Entonces, durante el proceso de replicación, estas enzimas van a cortar en alguno de esas partes muy específicas para poder después pegar esa parte del ADN que se desea introducir al organismo. Incluye técnicas biotecnológicas, por ejemplo, la recombinación de ADN, la secuenciación de ADN, la reacción en cadena de la polimerasa para aplicaciones diversas. Y se va a obtener ADN recombinante, es decir, segmentos de ADN extraño intercalado en un ADN receptor. La construcción de este ADN recombinante pues llevó muchos años, incluso siglos, en poder realizarse. Se comenzó con el aislamiento del ADN en 1869 y terminamos con la invención de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR por Mullis. Esto es un aparato, un termociclador es un aparato que nos permite, cuando nosotros agregamos mediante una serie de reacciones el ADN de algún organismo, tener miles y miles de copias de este. La tecnología del ADN recombinante incluye diferentes técnicas, entre estas la rotura específica del ADN, la secuenciación rápida, la hibridación de los ácidos nucleicos, la clonación del ADN y la ingeniería genética. Entre estas, por ejemplo, cuando hablamos de enzimas de restricción o endonucleasas de restricción, son enzimas que van a cortar una parte del ADN en una secuencia en concreto. Aquí podemos ver lo que les mencioné ahorita, la doble hélice, que después se va desdoblando, va perdiendo esa forma de hélice, y aquí es cuando las enzimas entran a cortar. Aquí podemos ver como un tipo Pac-Man, pero puede ser representado también por una especie de tijeras o demás que nos indique el sitio donde estaría cortando para que posteriormente esta cadena, digamos que es la original, es la de un organismo receptor, y esta otra de color más oscuro es la del organismo o es el gen del organismo extraño que nosotros queremos darle o incorporar al organismo receptor para que después se unan. Es decir, mediante la recombinación del ADN se van a unir el gen, la cadena del organismo receptor, el original, digámoslo así, y el del organismo que está donando o del cual queremos replicar ese gen. Las enzimas de restricción solo reconocen y cortan secuencias específicas, es decir, tenemos la seguridad de que van a cortar exactamente en el lugar en que está señalado, en el que se debe de hacer. Generan extremos cohesivos, es decir, que permiten la adhesión específica del gen que nosotros queremos añadir a ese otro organismo. Y las reacciones de ligación están facilitadas por el apareamiento de extremos cohesivos complementarios, es decir, se va a pegar específicamente el gen que nosotros queremos en la parte que fue cortada. La construcción del ADN recombinante se puede dar de la siguiente manera. Tenemos un plásmido de ADN, es decir, una secuencia de una bacteria, digámoslo así. Bueno, sí, tiene que ser de una bacteria. La secuencia de ADN de una bacteria, por lo regular se encuentra en círculos, a la cual se le inserta el ADN extraño, es decir, de otro organismo diferente. Se lleva a cabo el corte del plásmido y del ADN con una enzima específica para que se forme estos extremos cohesivos.
es decir, un extremo en el plásmido original y otro en el plásmido que queremos insertar, que va a embonar exactamente uno con el otro, para después la formación del ADN recombinante y así tener la acción de la ligasa, que es la enzima que se encarga de enlazar o de terminar de pegar estas dos cadenas, para así tener ya en este plásmido, en esta secuencia original, la parte de la secuencia del otro organismo que nos interesa. Esta aplicación se puede realizar tanto en la agricultura y en el medio ambiente, por ejemplo, en el mejoramiento de plantas o en la elaboración de bacterias que se encarguen de la bioremediación, es decir, del eliminar, por ejemplo, del suelo metales pesados o del agua algunos derrames de petróleo. Se usa también para el mejoramiento del producto, en el caso de alimentos, el arroz transgénico, que tiene una mayor cantidad de vitaminas, por ejemplo, en este caso de vitamina A, plantas farmacéuticas, es decir, biofarmacéutica, que se encargan estas plantas de producir proteínas humanas para vacunas, anticuerpos u otras cuestiones. Como lo mencionaba, para la bioremediación, es decir, bacterias modificadas que se encargan de degradar hidrocarburos, por ejemplo, o aquellas que se encargan de absorber metales pesados que se encuentran en el suelo. Tenemos otro ejemplo, la producción de insulina humana, en el cual dos bacterias modificadas genéticamente son capaces de producir una parte de la insulina, de la molécula de la insulina, y otras bacterias son capaces de producir la otra subunidad de esa molécula de insulina para que al final tengamos una molécula de insulina activa que pueda ser utilizada como tratamiento de la diabetes, por ejemplo. Hablando un poco de la bioética, eh, tenemos aquellas implicaciones éticas en la manipulación de plantas, por ejemplo, la manipulación genética de plantas. Se ha mencionado mucho que hay un peligro porque al consumir plantas genéticamente modificadas, estas pueden transferir las modificaciones a los humanos que las consumen. Sin embargo, ya teniendo la información que vimos ahorita de todas las técnicas de la ingeniería genética, ¿ustedes creen que sea esto posible? Creo que sí. Sí, sería posible que una planta, por ejemplo, que produce tomates, que tiene una mayor cantidad de vitaminas, sea posible o que transfiera esos genes modificados al humano que consume el tomate, por ejemplo. Pues no, o sí. Eh, Ok, recordemos, el proceso que vimos, por ejemplo, para elaborar el ADN recombinante. Hablamos de tener dos organismos diferentes, de cortar una parte del ADN, de introducir otra parte de ADN de un organismo extraño, que se lleve a cabo todo ese proceso de acoplamiento, que se corte específicamente en un lugar determinado, que las enzimas como la ligasa, la topoisomerasa, todo ese proceso que se lleva a cabo eh, implica muchos requerimientos, ser precisos, ser meticulosos y desde mi punto de vista creo que el consumir un alimento que va a ir directo al estómago y que ahí se va a estar degradando para aprovechar sus nutrientes, es decir, aminoácidos, vitaminas, minerales, etcétera, carbohidratos y demás,
y después se va a desechar. Creo que no habría un momento en el cual el ADN de ese tomate, el ADN de ese producto, de ese alimento, pudiera llegar a una célula y cortar y despegar y pegarse y después sintetizarse, etcétera. Entonces, hay mucha controversia, sí, entre que un organismo contenga genes que no son de su naturaleza, que los haga mejores hasta cierto punto de vista, y que estos genes puedan ser transferidos a los humanos que los consumen. Sin embargo, pues ya viendo la información de cómo es un proceso, vamos a regresar tantito. Ok, ¿cómo es el proceso para llevar a cabo la elaboración del ADN recombinante? Entonces, es muy poco, o de hecho es improbable, de hecho es imposible, que se lleve a cabo una rotura específica de ADN, que se lleve a cabo una hibridación de los ácidos nucleicos, que se lleve a cabo una clonación para empezar que ingrese ese pedazo de ADN a nuestras células, a una célula en específico, y principalmente que todas las técnicas que ha desarrollado la ingeniería genética se lleven a cabo únicamente por consumir un alimento. Entonces, desde mi punto de vista, es respetable el de los demás, es imposible que un tomate, por poner un ejemplo, nos transfiera los genes que se les ha dado mediante la utilización de todas las técnicas de la ingeniería genética. Hay implicaciones también genéticas o de la manipulación genética en los animales. Vacas mucho más grandes, con mayor cantidad de músculo, con mayor cantidad de proteínas, que se encargan de producir leche ricas en aminoácidos, en vitaminas, en insulina, en hormonas, etcétera. Pero que sin embargo a los humanos únicamente nos aporta el resultado, es decir, únicamente vamos a tener el beneficio de las hormonas que se generen, de las vitaminas, si se produce insulina, bueno, el uso de la insulina en personas en específico que la requieran. No específicamente nos están pasando los plásmidos, nos están pasando las células o esa parte del genoma que a ellas se les modificaron. La implicación del uso de animales sí es muy importante. Hay muchas técnicas que se han desarrollado que han beneficiado al humano, pero que, eh, bueno, es difícil balancear el que una persona o miles o millones de personas puedan haber controlado su diabetes a costa de que algunos animales sufrieran. No es algo muy específico para la cuestión de la insulina como tal. Como vimos ahorita, la insulina se produce por bacterias, entonces siguen siendo organismos. En este caso diríamos, bueno, es que la bacteria sufre cuando le adhieren ese plásmido que la va a hacer producir insulina. Realmente no sabemos, la bacteria en sí no tiene un sistema nervioso como tal, como las plantas en algunos casos, o los animales mamíferos, reptiles, anfibios, etcétera. Sin embargo, pues bueno, la implicación de la utilización de seres vivos abarcaría, desde mi punto de vista, desde la utilización de bacterias hasta la utilización pues monos, como vemos en esta imagen, de vacas, de cerdos y de otros mamíferos. Es importante en cuanto a los aspectos bioéticos el correcto manejo, es decir, un manejo decente de los animales de experimentación. Ya nos dan mucho, bueno, o sea, ya hacen mucho por nosotros al estar siendo objeto de estudio como para que se les haga sufrir de más. Entonces, hay este tema de la bioética es creo que muy controversial, principalmente por eso. Hay muchos puntos de vista
de alguien que tiene, digamos, un déficit en una vitamina C, por ejemplo, y que no es suficiente con ingerirla por algo que es producido por algún fruto como naranjas o demás, y que ese medicamento que toma o alguien que toma un medicamento que fue desarrollado a base de la experimentación animal, pues diga, bueno, yo me alivié o yo tengo un alivio por ese medicamento, pero preferiría sentirme mal a que lo hayan experimentado en un animal. Desde mi punto de vista sería difícil encontrar a una persona que pensara así, o yo en lo personal no pienso así, pero es muy respetable la opinión de todos los demás, principalmente por esta cuestión de hacer sufrir un animal de más o por tener un beneficio económico en algunos casos, no voy a mencionar nombres de farmacéuticas y demás, pero muchas veces pues se tiene mucho más presente la cuestión económica que el mejoramiento. Entonces, pues creo que hay que darle un trato justo y digno a los animales de experimentación. Tenemos también la cuestión de la transgénesis. La variante de la recombinación genética se interviene en el patrimonio genético de un ser con adición de nuevos genes y alteración, por lo tanto, de sus características. Esto, muchas personas piensan que rompe las barreras naturales entre la especie, por ejemplo, y es teóricamente factible insertar genes en casos en que es imposible que se dé en la naturaleza. Sin embargo, esto está limitado específicamente al uso de microorganismos. Por ejemplo, sí, podemos tener una bacteria que genere un gen, por ejemplo, en el caso, vuelvo a la producción de la insulina, las bacterias naturalmente no generan, no producen insulina. Cuando nosotros le damos ese gen para que produzcan las dos subunidades de la insulina, pues estamos rompiendo esa barrera, es decir, estamos haciendo que un organismo produzca algo que naturalmente no lo haría. Tenemos implicaciones genéticas en microorganismos, como los que acabo de mencionar, y creo que la más controversial e importante sería la de la manipulación genética en los humanos. ¿Qué es lo que nos ofrece la ingeniería genética para mejorar a la especie humana en un futuro? Y los peligros, los tabús y todo lo que implica, por ejemplo, la clonación humana. El tener a una persona idéntica a otra, qué es lo que estaría generando, y principalmente por la cuestión de que es totalmente idéntico, es decir, eh, es una entidad biológica idéntica a otra. La obtención de seres humanos genéticamente idénticos a un ser humano ya existente, es decir, una copia exacta genéticamente, físicamente, fenotípicamente a la persona que se estaría clonando. Algunos pueden verlo como una clonación terapéutica. Hay una película, de hecho, que habla sobre la clonación de personas para la utilización de los órganos de los clones y poder mejorar o preservar la vida de la persona original. No recuerdo exactamente cuál es la película, pero la voy a buscar y en la siguiente sesión se las comparto. Habla específicamente de esta parte de la clonación humana como una fábrica de órganos. Entonces ahí es otra implicación. No se da, no se hace actualmente, no, o al menos no se tiene el conocimiento de que se esté realizando. Y por último, bueno, ¿cuál es la ventaja que tendría el ser humano después de del desarrollo de todas estas técnicas de la ingeniería genética? ¿Podríamos ser mejores en un futuro? Bueno, nosotros que existimos posiblemente ya no, pero nuestras generaciones futuras podrían tener una mayor calidad de vida, una mejor eh,
apariencia física, ser deportistas porque tienen un gen que específicamente corredores puedan tener, ser más inteligentes. Entonces, ¿hasta qué punto se puede mejorar al ser humano? Hubo hace, si mal no recuerdo, en el 2019, un caso muy sonado de una persona en Asia, un chino específicamente, que mejoró, por así, sí, sí, mejoró, insertó genes en dos bebés. Entonces, ahorita se encuentra en la cárcel, creo que tiene una cadena perpetua o algo así, pero fue muy controversial porque él se atrevió a hacerlo. Entonces, todas las cuestiones éticas, bioéticas y demás no permiten la experimentación en humanos. En este caso, pues esta persona se atrevió, lo hizo y pues bueno, la consecuencia es esa. Se continúa evaluando a a los bebés. Ahorita ya deben de tener 1 año y medio, 2 años más o menos. Pero es algo que nos da a pensar, bueno, qué tan posible sí es, se ha comprobado, pero qué tan ético es buscar que las nuevas generaciones sean mejores. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok, vamos a ver. Tenemos Mónica. Yo creo que no, porque fue modificado específicamente y ya está modificado como ya. Sí, 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 lo podemos ver así. La modificación está hecha en la planta, está hecha en el animal y esa técnica que se aplicó para modificarlo, pues no va a ser aplicada por el pedazo de carne o el pedazo de tomate que nosotros consumamos de él. Eh, la película de Génesis. Ok, gracias, Dylan. La película se llama Génesis. Habla de estas implicaciones en cuanto a la clonación, ventajas, desventajas. Bueno, está muy ambiguo esto de poder tener órganos ilimitados para sustituir si alguno se enferma o se daña, a base de qué? De tener personas que seguirían, desde mi punto de vista, siendo personas idénticas a otros. Entonces, eh, ¿alguna duda? ¿Comentario con el tema? Ok. Sí, hay diversas maneras de obtener pues el genoma, la secuencia genética de las personas. Una puede ser sangre, otra directamente de tejido, de las células reproductoras, etcétera. Hay diversas maneras, diversas fuentes de que alguien pueda obtener la información genética de una persona, de un animal, de una planta. Sí, así es, Mónica. Creo que la moral, la ética van de la mano. En este caso, la bioética, pues tiene la implicación de todas esas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, la protección animal, la ecología y demás. Entonces, no hay que olvidar que esto también, igual que muchas otras cosas, generan o generarían dinero. Entonces, pues para muchos, desgraciadamente, desafortunadamente, pues la moral tiene menos valor que el dinero. Y pues bueno, es un tema que nos daría mucho, mucho de qué hablar. Vamos a dejarlo con este último comentario de Mónica, que la moral, creo que en la mayoría tiene un mayor peso, tiene un mayor valor que en cuanto se trata de la manipulación genética directamente en personas. Entonces, pues muchas gracias, un gusto saludarlos de nuevo. Voy a dejar la grabación
a más tardar mañana, a media tarde ya en la plataforma para que puedan revisarla cuantas veces es necesario, y también los compañeros o compañeras que no pudieron ingresar a esta sesión tengan ahí disponible el material. Entonces, estoy viéndolos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Ahorita ya con este horario, en esta época ya son noches. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo lunes.